está? El inciso, no, esto no. Acá, el inciso A. Ahí está. Con la pregunta más. Bien, vamos a repasar entonces. Obviamente antes de comenzar a resolverlo, vamos a recordar entonces lo siguiente. Lo que es derivadas parciales de funciones explícitas, ¿no? Ya. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas parciales, es una aplicación de lo que es derivada total, lo que vimos en cálculo 1, ¿no? O lo que se ve en cálculo 1. En cálculo 1 se lo llama derivada, o también derivada total. En cálculo 2 son derivadas parciales. Derivada total es porque solamente es una letra, digamos, ¿no? Yo derivo esto, y es de y sobre dx, ¿no? Esto es una derivada total. En cambio, en cálculo 2 ya nosotros nos referimos a funciones que tienen más de dos letras. Por ejemplo, x, y, o también si quieren, con tres letras, ¿no? X, y, z. Estas dos son derivadas parciales, si nosotros obtenemos, ¿no?, sus respectivas derivadas. Y la derivada parcial la vamos a representar así, con este símbolo, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a cada letra, ¿de acuerdo? X y y. Con respecto a x y con respecto a y. Esas son las derivadas parciales entonces. Las primeras derivadas. Aquí nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, que cuando derivemos con respecto a x, y debe ser constante, o debemos asumir que va a ser constante. Y que cuando nosotros derivemos con respecto a y, debemos asumir que x es constante. ¿De acuerdo? Lo mismo por acá, ¿no? Si nosotros queremos derivar esta función con respecto a cada letra, ¿no? X, Y, Z. Asumiendo que Y y Z son constantes. Y bueno, acá abajito, derivada parcial de W con respecto a Y. Asumiendo, ¿no?, que ahora X y Z son constantes. Y por último, derivada de W con respecto a Z. De igual forma, ¿no? Asumiendo que tanto X y Y son constantes. De esa forma. Ya después es aplicación de las fórmulas de cálculo 1. Bien, estos son entonces de funciones explícitas. Bien, empecemos con este ejemplo. Solución. ¿Cómo están en derivadas? Más o menos. ¿Aprendieron bien eso o no? Bueno, si tienen dudas en alguna parte que esté resolviendo, me dicen, ¿de acuerdo? Y lo repetimos. Bien, aquí fíjense, la pregunta dice hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Ustedes van a tener varias funciones, varios tipos de funciones, ¿no? Explícita, implícita, compuesta, potencia, quizás. Sí, todas las funciones que vayan a ver con el ingeniero, ¿no? Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es reconocer de cuál función se trata. ¿Sí? Una vez reconocen eso y ya directamente aplican la fórmula, ¿no? Bueno, si es que tuviese fórmula. En este caso la explícita es directo, tabla nomás. Colocan estos símbolos y aplican la tabla, ¿no?, de cálculo 1. Bien, entonces reconozcamos, a ver, para que sea explícita, Z tiene que estar despejada, Z, ¿sí? Aquí tiene que estar Z, y por acá puede estar cualquier otra función, ¿no?, que tenga X, Y, cualquier cosa, pero la cosa es que aquí esté Z, ¿no? ¿Sí? Y eso es, ¿no? Fíjense, solamente esta Z acá, por acá en medio no hay nada. Si tuviera una Z por acá, entonces ya no es explícita, sino implícita.
Y eso ya es otra forma, ¿no?, de resolver. Bueno, explícita entonces, empecemos. Como nos pide la derivada parcial, nos está pidiendo estas dos cosas. Derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. Con respecto a cada letra, x y y. La derivada parcial. Bueno, empecemos. Derivada parcial de z con respecto a x. Me fijo, ¿qué es lo que tengo acá? Miren, para empezar, tengo que recordar el orden o la forma en cómo se deriva, ¿no? Para derivar se deriva de afuera hacia dentro, de afuera hacia adentro. O si quieren, también de izquierda a derecha. O si quieren, de esta forma, ¿no? Como primer orden o la jerarquía siempre va a ir al exponente. Un exponente diferente de 1 o diferente de 1. Número 2, la división. Número 3, la multiplicación. Y número 4, la suma y resta. Están al mismo nivel la suma y resta, entonces da igual como por cuál quieran derivar primero, ¿no? Pero este es el orden. De afuera hacia adentro, o si ven un exponente, ¿sí? Comienzan derivando el exponente. Para derivar el exponente se ocupa esta fórmula, ¿no? A ver, vamos a colocar acá la formulita, a la n, derivada. Eso es n por u, n menos 1 por u derivada. ¿Sí? Para la división, ¿qué fórmula ocupamos para la división? Ocupamos u sobre b. ¿De acuerdo? Estamos recordando esto. U derivada por b menos u por b derivada sobre b al cuadrado. Para la multiplicación, ¿qué fórmula ocupamos? U por b. Esa es la fórmula, ¿no? U por b. U derivada por b más u por b derivada. Y bueno, para el tema de la suma y resta, es cuando tenemos algo así, ¿no? Es u más menos b derivada. Entonces eso simplemente se deriva cada uno por separado. ¿De acuerdo? De esa forma. ¿Eh? No, empecemos. Cuando yo digo exponente, ¿no? Ojo, cuando yo digo exponente, me refiero a si la función completa es esta, pues, ¿no? Miren, esto que estoy encerrando, todo eso es la función completa. Si esta función está elevado a algún exponente, por ejemplo, el cubo, al cuadrado, a la menos 2, ¿no? Si toda esta función está elevada a algún exponente. Si es así, entonces ocupo esta fórmula. Pero como no está, ¿no ves? Paso al siguiente. El siguiente es la división. La división, ¿no ves? U sobre, para decir que es división, debajo, toda esta es la función, ¿no? Toda esta es la función. Debajo de esta función tiene que haber algún denominador, ¿de acuerdo? Algo debajo de esta función. Algo acá abajo para poder decir que esto sea división. U sobre B. Ojo, no miren la que está acá adentro. Lo que se tiene que hacer es mirarlo, la función completa. ¿De acuerdo? No por partes, es decir, aquí ustedes dirían, acá hay una división, entonces quizás debo comenzar derivando esto. Bueno, eso hay que analizarlo detenidamente, ¿no? Una vez que ya le agarran el hilo, ya lo derivan más rápido, ¿no? Entonces, división para la función completa no es. Multiplicación quizás, no. Toda la función no se está multiplicando, entonces es suma o resta. ¿De acuerdo? Pues si ustedes se fijan, la función completa se está sumando y por aquí se está restando. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo lo puedo derivar cada uno por separado. ¿De acuerdo? Es decir, esto, miren. Yo al momento de comenzar a derivar, voy a derivar esto y esto por separado. ¿De acuerdo? Empezamos haciendo eso. Bueno, comencemos entonces. El primer término, x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado, fíjense con respecto a qué letra estoy derivando. X. Derivo entonces. Derivada de x cuadrado, acuérdense, 2x, ¿no es? ¿Sí o no? Es una de las primeras funciones que se aprende a derivar, ¿no? X elevado a algún exponente. ¿De acuerdo? El exponente pasa a multiplicar, a ese exponente le resto menos 1 y lo
bueno, multiplico por x derivada, pero aquí recuerden que x derivada vale 1. Ajá. Bueno, más, aquí fíjense ahora, ¿qué tengo por acá? Tengo una raíz cuadrada. Las raíces cuadradas o cualquier grado que tenga, las podemos volver exponentes. Y así lo deriva el ingeniero. Es decir, pongámosle, ya, raíz n, pongámosle, de, a ver, f de x. Es decir, esto es lo mismo que decir f de x elevado a la 1 sobre n, ¿no? Aquí el grado de la raíz me indica este número. Cuando no tiene ese número, ¿no? Se sobreentiende que es el 2, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces esto lo podemos volver como exponente a la 1 medio. ¿De acuerdo? A la 1 medio. Es decir, esto, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado sobre 3x cubo más y cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces lo que vamos a derivar nosotros va a ser esto acá. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos fórmula para esto. Tenemos el exponente, ¿no? Fíjense. U a la n. ¿Quién sería U? U sería todo esto, ¿no? Toda la base, todo esto sería U. Y n sería el exponente. ¿Ya? De esta forma, entonces, aplico la fórmula, sería 1 medio por U. ¿Quién es U? Toda la base, ¿no? Es todo esto. X cuadrado menos y cuadrado sobre 3x al cubo más y cuadrado. Bien, hasta ahí vamos, miren, 1 medio por U. N menos 1. 1 medio, esto es n, ¿no? Sería entonces n menos 1, vale 1 medio, menos 1 por U derivada. ¿Quién es U para nosotros? Nuevamente recalquemos eso, todo esto sería U y todo esto sería n, U a la n. ¿Bien? Ahora me dice por U derivada. Si quieren lo dejamos así por un rato y en el siguiente paso lo derivamos con calma, no pasa nada. Disculpe, auxiliar, ahí en la ¿Sí? parte de arriba del numerador es menos y al cubo. Ah, menos y el cubo. Sí. Ah, ya, no lo había visto. Ok, ok. Listo. Ya, ahora sí. Tal como está en la fórmula, ¿no? Bien. Bien, a eso sería entonces la derivada de este término. Menos 5y ahora. Menos, derivo, 5y. Fíjense que nosotros estamos derivando con respecto a x. Ah, otra cosa que no les comenté acá. Dentro de esta raíz, fíjense que dentro de la raíz está presente la variable x. Por lo tanto, es derivable. Es una función derivable. ¿De acuerdo? Pero ahora si nos fijamos en y, no está con respecto a x, no está la letra x. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros debemos asumir que y es constante. Entonces, si nosotros vemos este caso, donde solamente está la y yo estoy derivando con respecto a x, su derivada sería 0, ¿no? Esto es una constante, en otras palabras. 0. ¿De acuerdo? Una constante sola es 0, su derivada, ¿no? ¿Okay? Seguimos entonces. Derivada parcial de z con respecto a x. Esto ya está, entonces 2x. Falta esto. Más 1 medio. X al cuadrado menos y cubo. 3x cubo. Más y al cuadrado a la menos 1 medio. Ahora, derivemos esto. Fíjense, solamente hay que derivar esto acá. Lo que está entre paréntesis con este símbolo de derivada, ¿no? Con esta apóstrofe. ¿Bien? Derivemos. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué vemos acá adentro? A simple vista. Cuando yo digo exponente, ¿no? Me refiero a si la función completa está elevada a algún exponente, no que cada uno esté, sino a la completa. No tiene, ¿no? Que no sea uno. Es decir, no está elevado a algún cuadrado, al cuadrado. Este sí tenía, por ejemplo, miren, su exponente de todo esto.
que no sea 1. ¿Bien? Como no tiene, pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente es la división. Y si nos fijamos a simple vista, acá arriba tengo X y acá abajo también tengo X, porque estamos derivando con respecto a X. Entonces ahora nos fijamos solamente esas variables. Si tiene X, entonces es una función derivable. Podemos ocupar fórmula, entonces, tabla. ¿Ya? Entonces es división, ¿no? Estamos acá. Si es división, entonces ocupo esta fórmula. U sobre B. ¿Quién sería U? U sería lo de arriba. Y B, todo lo que está en la parte de abajo. Bien, entonces, paréntesis. Ya, ¿qué dice la fórmula? U derivada. ¿Quién es U? Lo de acá arriba, ¿no? Lo del numerador. Entonces derivo. Derivada de X al cuadrado. Y ahora fíjense qué es lo que tengo que derivar. A simple vista, es una resta, ¿no ves? Entonces, esto acá, ¿no? Bueno, eso ya con la práctica, sin tanta vuelta, sin tanto analizar uno por uno, ya después lo van a comprender mejor, ¿no? Es practicando nomás. Bien, entonces tenemos una resta, entonces cada uno lo derivo por separado. Bien, derivada de X al cuadrado, 2X. Derivada de menos Y cubo, 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es 3Y cuadrado? 0, 0. 0. Ya, está bien. Ya, hasta aquí vamos acá, ¿no? U derivada por B. Me dice por B. ¿Quién es B? Lo de abajo, ¿no? O sea, todo lo de abajo sin derivar. Todo lo que está en la parte de abajo sin derivar. Menos U. U es lo de arriba. Sin derivar. X cuadrado menos Y cubo. Por B derivada. B derivada. Fíjense quién es B. B es lo que está acá abajo. Pero me dice la derivada es lo que debe venir acá. Entonces, aquí mismo lo derivamos. ¿De acuerdo? Ahí mismo. No pasa nada. Me fijo. Derivada de 3x al cubo, ¿a qué sería igual? 9, cuadrado. ¿correcto? Está bien. Más derivada de y cuadrado, si yo me fijo que la y está sola, entonces es una constante, ¿no? No, constante sola es 0. 0. Nada más, ¿no? Eso sería en la parte de arriba. En la parte de abajo, ya. ¿Qué me dice en la parte de abajo? Me dice b al cuadrado, el denominador al cuadrado, ¿no? Ahí. Ya no, este menos 0 no se lo nota, ¿no? Se sobreentiende. Bien, ya en el último paso sería acomodar nomás. Derivada parcial de z con respecto a x igual a 2x más, creo que era, ¿no? Más, bueno, esto lo podemos dejar así. No se preocupen, ¿no? Lo pueden dejar así nomás. La idea es que esté derivado. Aquí le dice simplemente derivadas parciales. No les pide demostraciones, no les dice simplificar al máximo, nada, ¿no? Entonces lo dejan ahí. Se aseguran que esté todo bien derivado nomás y lo dejan ahí. Si quieren, hasta acá, pero en realidad normalmente uno lo que hace es acomodar, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta donde pueda. Tampoco es que se pasen toda la hora simplificando, ¿no? Ya. Copiar esto. Ya. Y bueno, aquí vamos a simplificar esto. Vamos acomodando. Ya. Sería 2x por lo de arriba. 2x, x cubo, menos y cubo. Perdón, 3x cubo era. A ver, no, 3x cubo más y cuadrado. Eso era. Y menos x cuadrado, menos y cubo por 9x cuadrado. Esto lo vamos a colocar así, ¿no? Menos 9x cuadrado, x cuadrado menos y cubo. ¿Ya está? Hasta ahí lo dejamos. Y hacemos ahora con respecto a y.
3x cubo más y cuadrado elevado al cuadrado. 3x cubo más y cuadrado elevado al cuadrado. Hasta ahí sería derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Ahora derivada parcial de z con respecto a y. Ahora tengo que derivar con respecto a y, ¿no? Me fijo, esta es la función que tengo. Parece que vamos a copiarla. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahí para guiarnos. Ya. Derivada parcial de z con respecto a y. Me fijo, el primer término, el análisis es el mismo que vimos con respecto a x, ¿no? Ya no es necesario que lo analicen nuevamente, ¿no? Ya saben que son 3 términos y ambos términos se están sumando y restando, entonces cada término se deriva por separado. Bien, empecemos con x al cuadrado, estoy derivando con respecto a y, por lo tanto su derivada es 0, ¿no? Más, me fijo acá dentro de la raíz tengo y tengo y, entonces es una función derivable, ¿de acuerdo? Antes de comenzar a derivar, vamos a volverlo exponente. Lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? La raíz cuadrada es lo mismo que decir elevado a la 1/2. Entonces me fijo, tengo exponente que no sea 1, estoy acá en el primer paso entonces. Si es así, entonces ocupo esta fórmula, u a la n. Bien. Esto lo vamos a poner un poco más. Vamos a moverlo. Ahora. Ya. Lo mismo que hicimos con el anterior, ¿no? Esto vamos a derivar. Ese 1/2 pasa a multiplicar. Se copia lo mismo. X al cuadrado menos y cubo. 3x cubo más y cuadrado. Guiémonos con la fórmula, ¿no? Ahí. Es guiarse nomás con el formulario. N por U, N menos 1 por U derivada. Hay que identificar bien, ¿no? Quién es U y quién es N. Esto acá sería U y todo esto sería N, ¿no? N por U. N por U, ya estamos hasta ahí. N menos 1. 1/2 menos 1 por U derivada. Todo esto entonces U, ¿no? Es que sería U. X cuadrado menos Y cubo sobre 3x cubo más y cuadrado derivada. Y por acá, menos, ahora menos, ¿no? 5y, derivada de 5y, recordemos, tabla. La constante por la función que voy a derivar es la constante por derivada de la función, es decir, la constante se mantiene. ¿Quién es constante acá? El 5. Este es cuando se multiplica una constante por la función. La fórmula, constante por función. ¿Quién es constante? El 5. Entonces me dice, esa constante se repite. Ese 5 se mantiene entonces. Y ahora solamente deriva la función. ¿Y quién es la función? Y. Si yo estoy derivando y con respecto a y, es decir, también nosotros en cálculo 1 decíamos x derivada es 1. Porque esto se estaba derivando con respecto a x. X derivada con respecto a x vale 1. Entonces y derivada con respecto a y vale 1. ¿De acuerdo? Siguiendo la misma lógica, ¿no? Entonces, por 1. Derivada de menos 5y, menos 5 por 1. Acomodando. Esto se lo ignora. 1/2, vamos a copiar esto. 1/2 menos 1, menos 1/2. Derivo esto, fíjense que la derivada es parecida a la anterior. Parecida, ¿no? Pero cuidado con que vayan a copiar lo mismo. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con hacer eso. Fíjense que el anterior era con respecto a x, este es con respecto a x. Ahora, la derivada que vayamos a obtener va a ser con respecto a y. Obviamente sigue siendo la fórmula de una división, ¿de acuerdo? U sobre b. Claro que va a ser casi parecido en cierta forma, pero tienen que tomar en cuenta en cuál se diferencian, ¿no? Empecemos. Sigue siendo, claro, la fórmula, ¿no? Acá arriba la vamos a notar. U sobre b.
U derivada por B menos U por B derivada sobre B al cuadrado. ¿Quién sería U? U sería lo de arriba y B lo de abajo. Bien, derivo entonces. Recuerden que derivo lo de arriba. U en el primero, ¿no? Recuerden que estamos derivando con respecto a Y. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de eso. Derivada de X al cuadrado, entonces, 0, ¿no? Menos derivada de Y al cubo, 3Y cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? Con eso. Por B. B es lo de abajo. 3X cubo más Y cuadrado. Menos U. U es lo de arriba. Tal como está. X al cuadrado menos Y al cubo. Por B derivada. B es lo de abajo. Entonces derivo el denominador, ¿no? Derivemos. Derivada de 3X al cubo. Esto se vuelve 0, ¿no es? Porque estamos derivando con respecto a Y. 0 más derivada de Y cuadrado. Estamos derivando con respecto a Y. Sería 2Y, ¿no es? 2Y. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado. 3X al cubo más Y cuadrado elevado al cuadrado. ¿Listo? Último paso, acomodar y ahí acaba, ¿no? Esto lo vamos a copiar. Acá me faltó, ¿no? Miren, acá me faltó. Me estoy olvidando de esto, ¿no? Menos 5. Copiemos eso. Y empecemos a acomodar esto. Aquí sería directo menos 3Y cuadrado por 3X cubo más Y cuadrado menos el 2Y lo voy a poner acá adelante. X cuadrado menos Y cubo. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Tal como está, ¿no? Lo copiamos. Y menos 5. Nada más, ¿no? Eso sería. Vamos a moverlo un poco más, ¿no? ¿Tienen preguntas, dudas hasta acá? Con respecto a esta derivada. Ninguno. ¿Cuál más quieren ver? ¿Cuál más? ¿El inciso H? Ok. El B es lo mismo, ¿no? Ustedes simplemente se ponen a analizar o buscar la fórmula para el B, ¿no? E elevado a la U o E elevado a la B, ¿no? Ustedes revisan la fórmula y intenten hacerlo, ¿no? Lo mismo la C, ¿no? Explícita, la D también es explícita. ¿Cuál dijeron? ¿E o H? La H. H. La H. Uh-huh. Ahí está. Ya, está ya. La pregunta es la misma, ¿no? Vamos a copiarla de todas formas la pregunta. Ahora sí. Bien. Hallar la derivada parcial de la siguiente función. Esta es la función. Primeramente, reconocer qué tipo de función es explícita, ¿no? A simple vista. Por acá no tengo ni z. Sí, no tengo z por acá, ¿no? Y tampoco me da los valores de x y los valores de y. Cuando ocurre esto, ya se trata de una función compuesta, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Empecemos.
Solución. Ya, como es explícita, ya saben que las derivadas parciales que pide son con respecto a x, las primeras dicen, ¿no? Bueno, no dicen, ¿no? Pero al hallar las derivadas parciales, entonces se sobreentiende que es la primera derivada. No es orden superior tampoco. Para que sea orden superior, ahí ya les tiene que decir derivada cuánto, ¿no? Derivada segunda, derivada tercera, ¿no? Ya, solamente es la primera derivada. Con respecto a x y con respecto a y. Entonces, como es explícita, directamente por tabla, tal como está. Esta es la función que tengo, entonces voy a mi tabla y reviso. O si quieren vamos a copiar lo que puse hace un momento, la forma en cómo se deriva. No volverla a anotar. Ahora sí. Afuera hacia adentro. Normalmente lo que está afuera son los exponentes, normalmente, ¿no? O sea, miren, yo les pongo este ejemplo, ¿no? X cubo menos y cuadrado, menos y cubo sobre x cuadrado menos y cuadrado, digamos. Elevado a la 1 medio, ¿no? Lo que está afuera, ¿qué es lo que está afuera? ¿Qué es lo que pueden ver que está afuera? El exponente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que está adentro? La base, ¿no? O esto acá es lo que está adentro. Entonces, por eso se dice de afuera hacia adentro. Y esto hace referencia a esta fórmula. Ahora, lo de izquierda a derecha va referido a esto, digamos, por ejemplo, el seno de x al cubo menos y cuadrado. De izquierda a derecha, ¿qué es lo que vemos a la izquierda? El seno. ¿Y qué es lo que vemos a la derecha? El ángulo. Entonces, primero derivo el seno, que es coseno, y luego coseno del mismo ángulo, ¿no? Y luego derivo lo que está dentro, ¿no? A la derecha, que sería x cubo menos y cuadrado, ¿no? Y ahí lo que salga. Por siempre multiplicándose, ¿no? Bueno, esa es más o menos así, están escritos en algunos libros, dicho de esta forma, pero ya yo aquí se los pongo más o menos, ¿no? Como sería desglosándolo, ¿no? Exponente, división, multiplicación, suma y resta, y ya luego todo lo demás corresponde al tipo de función. Aquí están de forma general. U y B pueden ser cualquier función. Ya después dentro de estas funciones ustedes ya ven qué fórmula ocupar, si es logaritmo, si es exponencial, si es función trigonométrica, ¿no? Ya todo eso está en tabla. Empecemos. Tiene exponente que no sea 1. Cuando yo digo exponente, no me refiero a la función completa, a la completa. Si esto está elevado al cuadrado, digamos, o está elevado al cubo, a la completa, a la total. No está, ¿no ves? No tienen un exponente. Pasamos al siguiente, división. División, ¿hay división? Sí. Estoy derivando con respecto a x, miren. Hay x, no. No es división. Para que sea división, la letra con la que estoy derivando tiene que estar tanto arriba como abajo. Fíjense, arriba solamente hay x, abajo no hay x. Entonces, pareciera que es división, que sería esto. Que igual si quieren pueden ocupar la fórmula. Igual van a obtener el mismo resultado, si quieren nomás. Pero yo normalmente prefiero hacerlo así, miren. Sin tanto que esté un poquito largo, no, prefiero hacerlo de esta manera, miren. Yo analizo lo que estoy derivando. Estoy derivando con respecto a x. Me fijo, entonces, ¿dónde tengo x? Arriba tengo x, sí. Abajo tengo x, no. ¿No? Entonces, no, arriba tengo y abajo no. Sería esta fórmula, entonces, miren. U sobre C. Entonces, lo que no es x, pues se sobreentiende que es constante. Lo que no sea x, porque eso es lo que estoy derivando. Entonces, la función sobre la constante. Si yo derivo esto, sería derivada de la función sobre la misma constante. Entonces no pasa nada, la constante que esté dividiendo o esté multiplicando se mantiene fija. ¿De acuerdo? Entonces esto con toda seguridad, miren, se mantiene tal como está. Y por coseno al cuadrado de y. Listo. Y solamente debo derivar la parte de arriba, porque la parte de arriba es lo que tiene x. Derivo entonces x. Ya. Derivo x. Me fijo ahora. Esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Si quieren lo hacemos así, miren. Derivada. Y así estaría tal como está en la fórmula. Bueno, ahora me fijo lo que está dentro del paréntesis. Esto es lo que tengo que derivar. Aquí yo tengo que derivar x por el seno.
Ese x por seno. Primero me fijo exponente, toda la función completa tiene exponente, el cubo no lo miren. Por ahora el cubo no lo miren. El cubo solamente es para el seno. Si fuera un exponente, el cubo también tendría que afectar a la x, pero no la afecta. ¿De acuerdo? Tiene que ser el exponente que afecte a la función completa que voy a derivar. La división, ¿tiene división esto? ¿No? O sea, esto que está entre paréntesis nomás, no miren lo de abajo. Lo de abajo ya está derivado, ya está fijo. Solamente derivo esto que está acá adentro. ¿Tiene división? ¿No? ¿Tiene multiplicación? Sí, hay multiplicación. X por seno. X por seno, entonces debo ocupar esta fórmula. U por B. Derivemos entonces ahora. Derivada parcial de z con respecto a x. Derivo. ¿Quién sería U? U sería x y B sería el seno al cubo. ¿De acuerdo? U por B. Me dice derivada de U. Derivada de x, 1. ¿Están de acuerdo, no? Derivada de x, 1. Por B. A esta fórmula estamos mirando, ¿no? U derivada por B. B, ¿quién es B? Seno al cubo. Más, miren, fíjense, es más cuando es multiplicación, ¿no? U, ¿quién es U? U es X. Por B derivada. Ojo, mucho cuidado con esto. Si ustedes no están seguros cómo se deriva, déjenlo tal como está en la fórmula. Es decir, miren, seno al cubo de X, entre paréntesis, derivada. Si ustedes no están seguros de cómo sería su derivada, pues lo dejan así y ya en el siguiente paso lo van pensando con calma. ¿De acuerdo? Aquí les voy a mostrar algo. Todo esto sobre y por coseno cuadrado de y. Ya está todo derivado casi. Solamente nos falta derivar esto acá, ¿no? Miren, esto es lo último que nos falta derivar. Todo lo demás ya está derivado. Solamente queda acomodar y simplificar. Bien, ahora derivo esto. Me fijo. Exponente, sí, tiene exponente esto acá nomás. La x no, la x está afuera. ¿De acuerdo? Solamente lo que está entre paréntesis con esta derivada, ¿no? Que es lo que voy a derivar. Exponente que no sea 1, sí, es 3, miren. Es 3. Entonces, meto en la fórmula, ¿no? Ocupo esta fórmula. U a la n. ¿Quién sería U? U sería el seno. ¿Y quién sería la n? La n sería el 3. Entonces, aplico la fórmula. Ahorita hacemos. Esto sería seno al cubo más x. Y aquí está la cosa. Ya, derivo. Derivada de seno al cubo de x. Sería esta fórmula. U a la n. ¿Quién es U? U es seno y n, 3. Entonces me dice n por U. Allá ese 3 pasa a multiplicar por U. ¿Quién es U? Ahora U es seno. ¿Qué más dice n menos 1? 3 menos 1 por derivada de U. ¿Quién es U? U es seno. Entonces, por la derivada del seno. Si quieren lo hacen así o directamente colocan ya la derivada del seno. ¿De acuerdo? ¿Y a qué es igual la derivada del seno? Eso lo conocen, ¿no? Vamos a hacerlo directo. Derivada del seno, coseno. O, a ver, no, mejor lo dejamos como lo estábamos haciendo al principio. Fíjense, n por u, n menos 1 por u derivada, porque de todas formas voy a tener que hacer otro paso más, ¿no? Con esto. Y por coseno cuadrado de y. Bien, finalmente, derivada parcial de z con respecto a x va a ser seno al cubo de x, acomodo, este 3 lo saco adelante, más 3x, para que se vea más bonito, ¿no? 3x, 3 menos 1, 2. Seno al cuadrado de x. Derivada del seno, fíjense ahora, ¿tiene exponente este que no sea 1? Aquí se sobreentiende que su exponente es 1, pero acá me dice la fórmula, no, no tiene que ser 1. Si tiene 1, te pasas al siguiente. El siguiente es división. ¿Tiene división esto? No. ¿Tiene multiplicación? Tampoco. ¿Tiene suma y resta? Tampoco, ¿no? Entonces, la función está sola. Y cuando está sola es directamente ocupar tabla. Y ustedes revisan su tabla, la derivada del seno es el coseno, pues, ¿no? Por coseno de x.
Si ustedes se animan, intenten hacer la derivada con respecto a y lo chequeamos. Si se animan, claro. Aunque ahorita lo vamos a comenzar a hacer. Ya. Hasta ahí sería. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna observación? ¿O algo que no les haya quedado claro? Sí, cuando sacó la derivada de seno al cubo, ¿por qué no considera x en este caso? Ya, por eso, mira, nosotros siempre colocamos esto, ¿no es? Sí, Lo mismo que acá, ¿no es? Esto me indica que yo solamente voy a derivar lo que está entre paréntesis. O sea, por acá puede haber más funciones, ¿no es? X, por acá un logaritmo, pero si yo ya estoy restringiendo a esto, que solamente voy a derivar esto, es porque esto y el logaritmo ya están derivados, forman parte del resultado final, y eso no va a cambiar, digamos, ¿no? Claro que siempre tienen que seguir este orden, ¿no? Si ustedes siguen el orden y lo hacen así con calma, van a ver que van a llegar al resultado lento, pero seguro. Ya acá, por ejemplo, puede llegar hasta directo hasta acá sin problema. Miren, de esto me puede saltar estos dos pasos y colocar directo esto. Se puede hacer así, es con práctica nomás. Todos estos pasos anteriores ya son para mostrarle de dónde sale, ¿no? otra preguntita. Entonces, si en nuestra función x no se repite abajo o en el caso de y, podemos usar también el de la división, ¿no? Y nos va a dar el mismo resultado. Bien, lo hacemos, miren, para que vean que sale lo mismo. Lo hacemos. Todas las fórmulas tienen relación, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden asumir también que esto sea U y que esto sea B, también no pasa nada. Fíjense, ¿cómo sería? Derivada de U, ya lo tenemos. Bueno, lo dejamos así mejor esto. X por seno al cubo, porque va a salir muy largo, ¿no? Si yo derivo directamente, lo coloco acá, me va a salir muy largo. Lo dejo así entonces, ¿bien? Aquí ya estoy indicando que voy a derivar esto en el siguiente paso, por B. B es lo de abajo. Y por coseno cuadrado de Y. A ver. Ya. Menos U es lo de arriba. X por seno al cubo de X. Ya está. Por B derivada. B es lo de abajo. Por Y por coseno cuadrado de Y derivada. Bien. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y por coseno cuadrado de Y al cuadrado. ¿Está acá alguna pregunta? Fíjense que esto mismo lo estamos considerando como si fuera división. También vamos a llegar al mismo resultado. O deberíamos llegar al mismo resultado, ¿no? ¿Bien? Entonces, fíjense, analicemos esto. El primero tiene presente X. Fíjense, tiene. Entonces, su derivada me va a salir una función de X, diferente de 0. Pero esto que voy a derivar ahora, fíjense, si yo derivo esto acá, con respecto a X, esto es una constante, pues, ¿no ves? Y la derivada de una constante, esto sale 0. Y 0 por esto que está multiplicando acá también se vuelve 0, ¿no ves? Es decir, este término acá se anula. Se anula, ¿no es este término? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y me queda solamente este primer término con el denominador. Esto me queda X por seno al cubo de X por Y por coseno cuadrado de Y. Y acá abajo me queda esto, ¿no? Y por coseno cuadrado de Y al cuadrado. Y ahora fíjense que esto es exactamente lo mismo que tengo acá abajo, ¿no? Entonces esto se simplifica con el exponente. Ahí me faltó colocarle derivada acá arriba. Bien, no lo estoy derivando, ¿de acuerdo? Eso ya es para mostrarle nomás que vamos a llegar a lo mismo. Pero en este punto acá. De aquí partimos, ¿no? De aquí comenzamos a derivar. Fíjense que estamos llegando a eso. X por seno al cubo de X, derivada sobre Y por coseno cuadrado de Y. Ven que es exactamente lo mismo, ¿no? De nuestro punto de partida. Y ahí ya desglosamos simplemente la parte de arriba, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. ¿Puedo venir? Sí.
Entonces ustedes pueden ocupar la fórmula que gusten, siempre y cuando estén seguros que aplica, ¿no? Entonces esto también aplica a la división, aplica, no quiero decir que no aplique, digamos, pero también les estoy mostrando una forma de evitarse que hagan esto. Miren, es como si nosotros comenzamos de aquí a acá, ¿no ves? Pero si ustedes se fijan, si hubiéramos considerado la división, hubiéramos hecho este paso y este paso acá, entonces nos ahorramos 2 pasos al hacerlo como al principio, ¿no ves? Si yo me fijo que tanto X ahí arriba y X también ahí abajo, entonces sí o sí tengo que hacerlo por la fórmula de la división. Pero si yo me fijo que en uno de los dos no hay, entonces directamente ese término que esté abajo o esté arriba, que no tenga X, lo asumo como constante. Esto es cuando la constante está abajo. Y cuando la constante está arriba es otra fórmula. Mira, sería menos C sobre U al cuadrado por U derivada. Esa es la fórmula. Cuando la constante está arriba y la variable está abajo. Esta la vamos a ocupar cuando derivemos con respecto a Y. ¿Bien? Ahora vamos a hacer eso. Derivamos con respecto a Y y ahí lo dejamos. Derivada parcial de Z con respecto a Y. Vamos a copiar estas dos. Ya. Lo mismo si ustedes quieren ocupar U sobre B, la fórmula, ¿no?, de la división, lo hacen, no pasa nada. No hay problema. Pero si ustedes quieren restringir, quieren hacerlo un poco más rápido, analicen si realmente hay Y, la letra con la que están derivando, tanto arriba como abajo. Fíjense, arriba no hay Y. La Y está abajo. Es decir, la función está abajo. Lo que tenemos arriba es constante ahora. Lo que anoté hace un principio, ¿no? Cuando la constante está arriba y la función está abajo, la fórmula es menos la constante por derivada de la función sobre la función o el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. ¿Sí? Empecemos, miren, ocupando esta fórmula. Directo. Menos, dice, ¿no? Menos, entonces, la constante. ¿Quién es la constante? Lo que está en la parte de arriba. ¿Y quién es lo que está en la parte de arriba? X por seno al cubo. X por seno al cubo de X. Ya está. Todo eso es la constante por derivada de la función. Por derivada de esto, ¿no? Si tienen dudas de cómo es la derivada, para hacerlo directo, ¿no? Mentalmente, quizás algunos lo hacen así, ¿no? Lo colocan tal como está. De esta forma, ¿no? Y por coseno cuadrado de Y, entre paréntesis, derivada. Con esto ustedes indican que lo van a derivar en el siguiente paso. Bueno. Sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Todo abajo. Y por coseno cuadrado de Y elevado al cuadrado. ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna consulta? Bien, lo he dejado tal como está en la fórmula. ¿Ya qué es lo que tengo que hacer en el siguiente paso? En el siguiente paso solamente me enfoco en derivar esto. Todo lo demás ya está derivado. Lo acá ya forma parte de la derivada del resultado. Lo único que me queda es derivar esto acá. Lo que está entre paréntesis, nada más. Me fijo qué es lo que tengo. Tiene exponente, es decir, el exponente engloba tanto a toda la función, ¿no? Este cuadrado solamente es para el coseno. El cuadrado no le afecta a la y, por lo tanto, no es solamente un exponente. Pasamos al siguiente, el siguiente es división, ¿no? Ustedes se fijan, no tiene división esto. El siguiente es multiplicación, ¿tiene multiplicación? Sí tiene. Y y Y. Y por coseno de Y, entonces multiplicación. U por B derivada. U derivada por B más U por B derivada. Ya está. Menos, esto lo mantengo tal como está. Paréntesis grande y ahora derivo. ¿Quién es U? U para nosotros es la Y. Y el coseno cuadrado sería la B. U por B. Hacemos entonces derivada de U. Derivada de Y entonces. Derivada de Y con respecto a Y. Eso vale 1. ¿Está bien? Por B. ¿Quién es B? B es coseno. Entonces por coseno cuadrado. Tal como está. Más U
¿Quién es U para nosotros? La Y. La Y. Por B derivada. Por si tienen dudas, ya les digo, si ustedes están dudando de alguna función como es su derivada, simplemente lo dejan tal como les dice la fórmula, es decir, así, ¿no? Coseno al cuadrado de Y derivada. Pero si están seguros cómo sería su derivada, pues lo colocan directo, no pasa nada. Lo pueden colocar directo. O lo hacen con calma, ¿no? Paso a paso. Se llega igual al resultado. Se va lento, pero seguro, ¿no? Y por coseno al cuadrado de Y elevado al cuadrado. Ya está. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo único que me falta derivar? Esto que está entre paréntesis, miren. Esto que está entre paréntesis es lo único que me falta derivar. Todo lo demás ya está derivado. La Y acá ya está derivada. Forma parte del resultado. Todo lo demás igual. Solamente esto que está entre paréntesis con la derivada es lo único que falta. Y eso lo vamos a hacer acá. Menos X por seno al cubo de X. Paréntesis, coseno cuadrado directo. Más Y. Ahora sí. Derivo. El exponente. El cuadrado, bueno, sí es exponente, ¿no? Exponente que no sea 1. Entonces, aplico la fórmula U a la N. Porque sí, ahora la función total, la completa, es el coseno. Y ese coseno tiene un exponente. Es decir, algunos cometen el error de decir esto. Miren, derivan, ¿no es esto? Dicen, derivada del coseno es menos seno cuadrado de Y. Y eso está mal. Si ustedes lo hacen así, está mal. Por el simple hecho de tener ese exponente que no sea 1, esto ya cambia el valor de la derivada. Es decir, cuando es coseno solamente, cuando es coseno, ¿no ves? Y yo quiero derivar esto, a ver. Yo quiero derivar esto claro, es directamente menos seno de U, siempre y cuando su valor sea 1, no es solamente coseno, coseno a la 1. Pero si esto ya tiene un cubo, un cuadrado, una cuarta, un exponente cualquiera, menos 1 si quieren, o menos 2 ya se vuelve la fórmula U a la N. Sí o sí esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos entonces. U a la N, derivada. N por U, N menos 1 por U derivada. ¿Bien? ¿Quién es N? N es el 2. ¿Y quién es U? U es el coseno. ¿Bien? Eso, entonces N por U. Entonces esto sería, bueno, esto está mal, ¿no? Esto se lo puse como ejemplo. Esto sería el 2 pasa a multiplicar por coseno de Y. Eso dice, ¿no? N por U, N menos 1. 2 menos 1 por U derivada. ¿Quién es U? U es el coseno. Es decir, aquí sí vendría por coseno de Y derivada. ¿Listo? A ver, veamos los paréntesis. Ajá, este cierra con este y aquí falta un último paréntesis. Bien. Y el denominador. Ahora sí. Derivada parcial de z con respecto a y igual a menos x por seno al cubo de x por coseno cuadrado de y. Y aquí vamos a sacar el 2 adelante. 2 por y por coseno de y. 2 menos 1, 1. Se sobreentiende, ¿no? Ahora, derivada del coseno, si ustedes revisan en tabla, este está en tabla. Derivada del coseno de u es menos u derivada seno de u. ¿De acuerdo? De esa forma. Pero como es y directamente, con respecto a y, esto sería menos seno de y, directo, ¿no? Derivada del coseno de y menos seno de y. Nada más. Si quieren lo dejan ahí o este negativo lo trasladan acá adelante y ahí acabaría, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Esto ya está bueno. Nada más. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿O no? No. Solo esto no. Bueno,
vayan haciendo su práctico, con la que tengan problemas, lo vemos mañana. Ok. ¿No? Listo, auxiliar. Muchas Listo, gracias. auxiliar. Gracias. Listo, auxiliar, gracias. Entonces, auxiliar, mañana a las 5, ¿no? Sí. Ya. 5. Ok. Ok, Hasta mañana. Entonces. nos vemos.